¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los ajustes económicos, hablamos de la utilización de diferentes medidas de política económica. Y esas medidas de política económica pueden tener características ortodoxas, o sea, que se ajustan estrictamente a la teoría económica, o heterodoxas cuando tienen diferentes características o una combinación de ese tipo de medidas de política económica. Pueden utilizar de una ortodoxia muy directa la política fiscal y la política monetaria o la política cambiaria, o ser una combinación de ese tipo de políticas cuando hablamos de la heterodoxia de las políticas económicas. Por ejemplo, en Guatemala tenemos básicamente que el manejo de la inflación se maneja a través de la política monetaria, ¿verdad? Cuando tenemos que pensar también que existen una serie de condicionantes externos que también tenemos que ver que tienen un gran componente importado en ese manejo de la inflación, pero también tenemos que ver cómo esto se manifiesta en la política fiscal, cuando el país emitió dinero sin respaldo con aproximadamente 10 mil millones de quetzales durante el proceso de la pandemia. O sea, estamos hablando que se emitió un dinero sin respaldo productivo que tarde o temprano tendría que haber y tiene que tener un efecto en las diferentes economías. Así sucedió en Estados Unidos, en Europa, así sucedió en casi todos los países del mundo. Entonces, también existe toda una serie de condicionantes internas que tienen que ver con el análisis de las diferentes políticas económicas. Entonces, la integración y el desarrollo tiene que ver con muchas características. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el desarrollo económico, decimos, bueno, puede ser una etapa. Hay un teórico que se llama Rostow que dice que el desarrollo económico es una sucesión de etapas. ¿Ah? Entonces, y podemos ver también otro tipo de pensamiento que dice que el subdesarrollo económico, el desarrollo económico es básicamente una característica de la forma de cómo se dan los procesos de vinculación de las diferentes economías a nivel mundial. Entonces vemos todos estos elementos para analizarlos. Debe de analizarlos para poder ver exactamente cuáles son las características que adopta el desarrollo económico dentro de las sociedades. Si nosotros, por ejemplo, comenzamos a ver, permítame un momentito que me está llamando la auxiliar. Disculpen, pero la auxiliar tiene algún problema de ingreso, entonces vamos a mandarle un link para que ella pueda poder ingresar al aula virtual. Entonces, les comentaba que entonces el desarrollo de las economías tiene diferentes características, entonces tampoco podemos decir, bueno, eh, las economías tienen características distintas dependiendo de cómo nosotros las podemos ver. Por ejemplo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo podemos hacer un factor de imitación? ¿A quién queremos imitar nosotros en el desarrollo económico? Si pensamos que es una etapa o queremos ser, por ejemplo, como una economía social de mercado, como podría ser la economía europea, o una economía corporativa de Estado, como podría ser las economías asiáticas, o podríamos ser una economía de mercado, como es la economía norteamericana, básicamente, ¿verdad? Entonces, podemos ir pensando que el desarrollo puede empezar a desarrollarse desde diferentes puntos de vista, dependiendo de las características o de la política económica que cada uno comience a aplicar para ese proceso de desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo económico, dice Oscar Lange, que es el crecimiento
constante y a largo plazo de la producción de una economía. Y entonces cuando nosotros vemos esto, decimos, bueno, pero también existen otro tipo de factores que hay que ver, no solo la forma del crecimiento económico. Entonces entendemos solo el desarrollo económico como un proceso expedito de producción, o reconocemos el desarrollo como una característica que tiene que ver con los niveles de vida o las calidades de vida de las personas. Hay una serie de elementos cuando nosotros también comenzamos a estudiar el desarrollo económico. Muchas veces cuando nosotros decimos entender el desarrollo económico, también hay toda una característica estructural como producto del análisis centro-periferia, por ejemplo, ¿verdad? Donde nos dice que los procesos de vinculación a los mercados mundiales ocurren de distinta manera y eso hace configurar el desarrollo de una manera distinta entre los diferentes países. Cómo es que unos son más ricos y otros son más pobres, cómo es que las características mismas de las sociedades son totalmente distintas, ¿verdad? Queremos ser como los americanos, queremos ser como los europeos, o cómo queremos ser nosotros. Pero primero tendríamos que analizar internamente qué sucede hacia adentro de nuestras sociedades, ¿verdad? Tenemos que analizar hacia adentro de nuestras sociedades qué sucede. Yo, por ejemplo, si alguno de ustedes me dice y me identifica en este momento qué país del mundo se ha desarrollado sin que previamente se haya educado, yo le regalo el curso. Tiene 61, seguro que se lo doy. 61 puntos ya ganado y si quiere ya no venga el curso. Identifíqueme un país que se haya desarrollado sin que previamente se haya educado. Abigail Hernández dice, libre Abigail, dice que definitivamente no, dice. ¿Qué dice Marco Antonio? No creo, Lick. No hay nada. Yulisa. ¿Qué dice Yulisa? Disculpe, Lick, ¿me podría repetir la pregunta? Es que se me entrecortó. Bueno, yo le decía que las características de los países son diferentes y que muchas veces, como producto de la aplicación de las diferentes políticas económicas o la forma por las cuales ha transcurrido las sociedades, podemos encontrar características diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, lo voy a ampliar un poquito más. Por ejemplo, decimos que los desarrollos son coyunturas, ¿verdad? Y las coyunturas son manifestaciones en tiempo, ¿verdad? Entonces los fenómenos económicos comienzan a manifestarse en tiempo como producto de una coyuntura económica. Entonces yo les decía que yo específicamente a Yulisa le quería regalar el curso, que ya va a su curso totalmente gratis y usted me identifica qué país se ha desarrollado sin que previamente se haya educado. Es una oferta de 1 minuto, Yulisa. No, ya no. No hay, ¿verdad? No sabría decirle, Lick, porque considero que Ahí. no. No, ¿verdad? Siempre tendría que educarse. Por ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, si nosotros comenzáramos si ustedes fueran consultores económicos, imagínense, ya un semestre más y ustedes ya van a ser economistas. Si ustedes fueran consultores económicos y les dijeran que ya un estudio para hacer una fábrica de motos, por ejemplo, se me ocurre a mí motos, en Quiché, por ejemplo, en Quiché, ¿qué factores tomarían ustedes en cuenta? Les voy a... El recurso humano. El recurso humano es uno de los factores esenciales, claro. ¿Qué más? Los costos de operación. Costos, ¿qué más? ¿Qué más? También las economías de escala.
Sí, sí, tiene que ver las economías de escala, porque ahí es donde realmente encontramos el mayor punto de equilibrio, ¿ah? ¿Qué necesito yo para producir motos, por ejemplo? Me imagino yo que necesito tener una red eléctrica fuerte. Porque imagínense que así como sucede en los departamentos, que la energía se va cada rato, Carlos. Sí, Lick, ahí serían los costos fijos, ¿verdad? Que los Ah, costos fijos sí, sean los más baratos posibles, ¿verdad? Más que todo sería claro, por un acercamiento, diría yo, de alguna fuente eléctrica, ¿no? Así, claro, pero que bueno, tuviéramos habría, una fuente. Por ejemplo, yo haría un análisis de la red eléctrica, por ejemplo, ¿va? Haría otro análisis de la infraestructura. Imagínense meter un tráiler por Chichicastenango, que ya alguno de ustedes ha ido por ahí, ¿no? ¿Conocen? sí, Sí, que Sí. ahí no camino. pasan los trailers. Ah, sí, ahí no pasan ahora los trailers, ¿no? Porque en Chichicastenango Ah, pusieron como 80,000 túmulos y es complicado. Ahora creo que entran por otro lado, pero no sé exactamente por dónde. Pero solo fue un ejemplo así en términos generales, pero Carlos mencionó un tema importante, el recurso humano. Imagínense cuántos ingenieros pudiéramos haber encontrado en Quiché. mm, sí, estaría bastante difícil. Tendríamos que ver primero, bueno, lo que es el mercado laboral que está ahí, ¿no? Claro. En un sector local, podría decirse. Si no, tendríamos que ver ya en el sector regional. Y Pero yo le bueno, diría, ahí sería más por que ejemplo, todo que comparar, ¿verdad? yo le diría que, por ejemplo, en el occidente, según los últimos datos, dice que el nivel promedio de educación en esas áreas es tercer grado de primaria. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos es tercer grado de universidad y en Japón es quinto grado de universidad. En Europa, segundo grado de universidad. Entonces, el factor humano, claro, cuando nosotros venimos y queremos, por ejemplo, poner una maquila, es mucho más fácil porque usted va a pegar botones, ¿verdad? Pero cuando ya se requiere un conocimiento mucho más elevado, es mucho más difícil que la inversión venga porque el factor humano es un factor esencial para generar una producción de mayor calidad. Por ejemplo, Microsoft, ¿a dónde se fue en Centroamérica? Digo que se retiró ya, pero creo que tiene todavía una subsidiaria en Costa Rica, ¿va? Fíjese que Costa Rica tiene los desayunos Sí, exacto. en las escuelas desde los años 60 y nosotros hace dos gobiernos nos jactábamos de que comenzábamos a dar desayunos en las escuelas y hoy menos, si no hay, las escuelas están en línea, ¿no? Ni en línea, pues porque no, las escuelas no tienen internet y una serie de elementos, ¿verdad? Pero la idea en general a la hora de plantearles este tipo de situaciones, desde luego son muy hipotéticas. Hay que tomar otra serie de análisis importantes que ustedes van a ver en el camino. Aquí simplemente estábamos planteando algunos elementos. Eh, pues vamos a ver que definitivamente van a haber una serie de factores también importantes. Tendrían que ver la estabilidad de la moneda, el tipo de cambio, materias primas, todas son importadas. Para fabricar un automóvil, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de relaciones internacionales de producción, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de relaciones de producción, decimos que en la sociedad existen si lo hablamos desde el punto de vista de la teoría objetiva, dice teoría objetiva porque así se dice, ¿va? Pero hay teoría también en la teoría económica subjetiva, que es la teoría económica del sistema capitalista, ¿va? Por ejemplo, dice la teoría objetiva que en la sociedad existen relaciones hombre-naturaleza y relaciones hombre-hombre. Desde luego aquí sin solfear, mucha, porque así es la cosa. Son bromas, son bromas. Y
cuando decimos nosotros aplicamos esas relaciones a nivel internacional, estamos hablando de las relaciones de producción internacional. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, producimos un automóvil, por ejemplo, hacen un análisis de un auto que yo creo que aquí a Guatemala ya no viene, pero sí va a otros países, que se llama el Ford Escort, que es producido en Inglaterra. Para producir un automóvil de esa naturaleza participan alrededor de 16 países. No es simplemente un país el que la produce. Por ejemplo, uno produce el sistema de inyección, otro produce las llantas, otro produce la tapicería. Tal vez el país principal produce el motor, que es el centro esencial de la producción, etcétera. O sea, existe todo un conjunto de relaciones económicas internacionales que participan en ese nivel de producción, en ese proceso mismo de la producción, ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de condicionantes que definitivamente hacen que las características del desarrollo sean vinculantes dentro de las economías. Nosotros no podemos pensar en una economía aislada del mundo, es imposible aislarnos bajo las diferentes características. Si antes se decía que el motor del desarrollo era el comercio mundial, hoy se habla que el motor del desarrollo son las relaciones financieras internacionales, mientras el comercio mundial representa hipotéticamente 5.000 millones, las transferencias financieras mundiales representan 100.000 millones de quetzales, ¿verdad? De dólares, perdón, a nivel mundial. Porque decirlo quetzales cuando sabemos que a nivel mundial pues solo se manejan las divisas, ¿verdad? Las divisas. Entonces una divisa es por su participación en el mercado mundial, el valor que ellos tienen dentro del mercado mundial. Una divisa, el euro, en este momento la libra esterlina, el yen japonés, el dólar, etcétera, ¿verdad? O sea, toda una serie de elementos que pudiéramos ir viendo. Bueno, vamos a compartir un ratito algunas cosas que pudieran ayudarnos en el desarrollo del curso. Por ejemplo, el curso de desarrollo económico está contenido dentro de la carrera de economía. Y como les decía, es un curso integrador, un curso que nos permite conocer y desarrollar los conocimientos, pero sobre todo conocer las tendencias y enfoques de la problemática económica que pudieran darse a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son fundamentales para poderlos ir estudiando y fundamentalmente hacemos énfasis en países como América Latina y desde luego especial Guatemala. También nos permite generar un análisis del desarrollo económico y las diferentes corrientes de pensamiento, los diferentes indicadores, una visión integral del funcionamiento del modelo económico en el cual estamos inmersos. Se dice que el modelo económico de nuestra sociedad es un modelo concentrador, ¿verdad? Y otro le agrega, además de concentrador, dice excluyente, porque concentra, somos de los países, si no estoy equivocado, somos el tercer país de América Latina más desigual, ¿verdad? Eso significa que después de Brasil, creo, y Paraguay, tenemos la mayor desigualdad económica. Cuando ustedes miran el índice de Gini, ¿verdad? Entonces tenemos un índice de desigualdad muy alto. Por eso se dice que es un modelo excluyente y concentrador, ¿verdad? También tenemos que ver las relaciones que se deben de ver con relación al medio ambiente, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, definitivamente tenemos que hablar del desarrollo sostenible. Vamos a hacer un análisis histórico. Se dice que la próxima pandemia viene por el lado esencialmente del clima, esencialmente del desarrollo ecológico, de la sostenibilidad de las condiciones ambientales, etcétera, ¿verdad? En muchos países, por ejemplo, existen metodologías para garantizar el nivel de bienestar de las sociedades con disposiciones a pagar, por ejemplo,
pierde la sociedad o cuánto debo pagarle a la sociedad por la pérdida de bienestar, si hago mucho ruido, si hago mucho humo, si mi industria es contaminante, etcétera. Toda una serie de elementos que tienen que ver fundamentalmente con este tema. Los nuevos paradigmas que tienen que analizarse hoy, nosotros planteamos que la economía está cambiando o ya cambió, pero sobre todo cuando nosotros planteamos estos elementos dentro de los diferentes cursos dentro de la Escuela de Economía, es porque también no queremos que el estudiante sea un simplemente oyente, sino que el estudiante tenga una actividad participativa y crítica de la situación económica y social del país, ¿verdad? Y es una participación objetiva, no, no orientada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros, yo voy a poner un ejemplo, cuando nosotros estudiábamos en los años, no les digo ni cuándo, se van a decir tan viejito que está, pero cuando estudiábamos, mirábamos muchos manuales con un gran contenido ideológico, y muchas veces esos elementos pues nos hacían orientar nuestro pensamiento y nuestro desarrollo hacia determinadas características, ¿verdad? Muchos que tuvimos la oportunidad de salir a estudiar nuestra maestría afuera, pues vimos que las características no se planteaban como lo planteábamos en ese momento en las sociedades como las nuestras. Ya las sociedades habían cambiado y nosotros nos manteníamos en un paradigma que bajo ningún punto de vista nos llevaba a nada, ¿verdad? Entonces, esos elementos, desde luego, son los que nos permiten a nosotros ir viendo y analizando. Por ejemplo, aquí tenemos que a veces nosotros manejamos algunos conceptos en relación a evolución, a crecimiento, a desarrollo, subdesarrollo, estado, sociedad, el desarrollo como etapa, como un proceso de cambio estructural, etcétera, enfoques diferentes sobre lo que debe ser el desarrollo económico. Y entonces a veces nosotros, si tenemos enfoques diferentes sobre el desarrollo económico, pues entonces definitivamente vamos a tener análisis diferentes sobre cuáles son las características que debe tener la sociedad guatemalteca o las diferentes sociedades por las cuales nosotros comenzamos a analizar las diferentes características. Y entonces, desde luego, ahí es donde comenzamos a ver cuál es el papel de las diferentes paradigmas o las diferentes teorías económicas que de una u otra forma han influido en el desarrollo de nuestras sociedades. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no somos así? O queremos ser un factor de imitación, ¿verdad? Queremos ser de esta manera, ¿por qué no somos de esta manera? ¿Por qué no somos de la otra? ¿Verdad? Muchas personas cuando hablan del desarrollo dicen, es que tenemos que ser como tal o tal sociedad, tenemos que aplicar una serie de condicionantes. Entonces, todos estos elementos, desde luego, hay que analizarlos y ver de qué manera podemos nosotros profundizar en el análisis de estas características que asume nuestra sociedad. Por otro lado, también tenemos que ver que el estudiante distinga los diferentes niveles de indicadores económicos y sociales del crecimiento económico. Quienes vieron ayer al presidente en la televisión, vieron que manejó una serie de términos eminentemente económicos y hablaba de que algunos factores que son esenciales a la hora de nosotros analizar las economías, y decía, por ejemplo,
la estabilidad macroeconómica del país, ¿verdad? Decía, bueno, de verdad que la estabilidad macroeconómica en Guatemala es un activo. Es un activo porque muy pocos países del mundo pueden decir que tienen una estabilidad macroeconómica como la de Guatemala. Pero, ¿será que la hemos utilizado adecuadamente cuando tenemos indicadores sociales sumamente débiles? Porque podemos jactarnos. Yo les puedo decir, por ejemplo, Costa Rica tiene casi poca movilidad en relación al manejo de su deuda, casi el 80% creo de su Producto Interno Bruto está en relación a la deuda externa. El Salvador anda en términos similares. Estados Unidos se endeuda en su propia moneda, es lo más paradójico que pueda existir. Se sigue endeudando. Sin embargo, ustedes miran, por ejemplo, Argentina, y cuando analizan Argentina, estamos hablando de una tasa de inflación de 235%, igual que Venezuela, casi 400%. En unas épocas pasadas, por ejemplo, Brasil, Bolivia, Perú, etcétera, llegaron a tener lo que se le conoce como hiperinflaciones, ¿verdad? Nosotros a este momento podemos pensar que tenemos una inflación reptante y si pasamos de los 2 dígitos podemos llegar a una inflación galopante, ¿verdad? Pero muchos países, por ejemplo, que tuvieron esa hiperinflación, uno no lo puede entender. Por ejemplo, Perú y Bolivia tenían inflaciones que los precios cambiaban cada hora. Pueden ustedes imaginarse que los precios cambien cada hora en el tiempo del presidente Alan García, etcétera, en Perú. Me acuerdo que la moneda de Perú era el sol, de ahí se llamó INTI, de ahí nuevo INTI, hicieron reformas monetarias. En Brasil, por ejemplo, era el cruzeiro, la moneda, y el cruzado no, o sea, el cruzeiro nuevo, de ahí el real, y ahora es el nuevo real, ¿verdad? O sea, hicieron reformas monetarias para poder ir controlando los niveles de hiperinflación que se manejaban en ese entonces en estos países. ¿Por qué? Porque tenían una estructura de generación de ingresos basados fundamentalmente en la emisión monetaria, lo que se conoce como impuesto inflacionario, ¿verdad? Entonces, muchos países comenzaron a subsidiar los tipos de cambio. A Guatemala le pasó un poco eso en algún momento. Nosotros teníamos una paridad en ese entonces 1 por 1, íbamos a tener 4 o 5 por 1. Pero la política ortodoxa cambiaria de este país era que se mantenía 1 a 1 y el mercado negro siempre funcionaba con 4 a 1. Entonces se generaba siempre una fuga de recursos por ese lado y entonces eso permitía definitivamente que el nivel de estabilidad cambiaria del país se mantuviera sumamente inestable. Entonces, así vemos toda una serie de elementos que se analizan cuando uno comienza a analizar las diferentes economías. Y muchas de estas economías que yo les menciono, así como las nuestras, comenzaron a realizar lo que muchos de ustedes conocen, los famosos programas de ajuste y estabilización económica. Y decía, tiene todavía un título más, orientados al crecimiento económico. Y esas medidas de política económica se dan dentro de un contexto que ustedes vamos a ver aquí, que se llama el Consenso Washington, que dentro de la corriente del pensamiento económico se dice la visión moderna del desarrollo económico. Y ese Consenso Washington, desde luego, incluyó una serie de reformas económicas que tienen que ver con lo que sucede hoy en la actualidad en países como los nuestros.
El año pasado, esperamos en estos días tener ya una plática magistral con ellos. Tuvimos un intercambio con la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y entonces ellos nos planteaban el modelo económico boliviano, que ellos le llaman el modelo estatal de desarrollo boliviano productivo, le dicen ellos. ¿Ah? Y nos planteaban cómo ellos en alguna medida nacionalizaron una serie de recursos. Y cómo hoy en la actualidad, pues ellos siguen manejando una serie de temas. Por ejemplo, las remesas condicionadas lo manejan con un tema que le llaman, tiene mi apellido desde luego, Juancito Pinto, el traslado de bonos Juancito Pinto, le llaman a eso. Tuvimos como una transferencia de modelos económicos para ellos y para nosotros, tomando en cuenta que tenemos características muy parecidas en el tema, en muchos de los temas, en el tema de nuestros pueblos, de las características, de nuestros idiomas, etcétera. Una serie de características muy diferentes. Sin embargo, estamos transcurriendo por caminos económicos totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, el consenso Washington lo que nos plantea, básicamente, como les decía, son las reformas económicas, son los programas de ajuste y estabilización económica orientados al crecimiento económico, o sea, lo que muchos de nosotros y ustedes conocemos como los programas de ajuste y estabilización económica. Entonces, todo esto tiene que ver con las proyecciones económicas en los países. ¿Vamos a hacer un programa de ajuste económico cuando no lo necesitamos o vamos a hacer un programa de ajuste económico cuando lo necesitamos? ¿Cuándo creen ustedes que podríamos, países como los nuestros, tener un programa de ajuste económico? ¿Qué características tendrían que tener los países para generar un programa de ajuste económico? Nosotros lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy estamos dando términos generales lo que contiene el programa, y digamos uno de los temas que vamos a comenzar a ver es la misión moderna del desarrollo económico a través del desarrollo del consenso Washington y el disenso Santiago, ¿verdad? Y desde luego las proyecciones económicas del 2020 desde el 2023 y qué esperamos del modelo económico de las economías como las nuestras. Entonces, cuando nosotros vemos estos modelos económicos y decimos, bueno, ¿cuándo vamos a aplicar un modelo de estabilización económica? ¿Qué características creen ustedes que pudieran existir dentro de la sociedad? Yo le voy a poner, por ejemplo, que hablar de una hiperinflación de un 400 o 1000%, esto sí ya implica, desde luego, que la economía comience a repensar que es necesario hacer muchos cambios hacia adentro del modelo económico que se está generando, ¿verdad? Yo les decía, por ejemplo, con el tema de la deuda, ¿verdad? El presidente anoche manejó alguno de estos temas y desde luego tampoco voy a entrar a hacer crítica. Este es un tema, somos objetivos, nosotros, cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones, pero hay muchos temas que realmente hay que analizarlos a mayor profundidad. Por ejemplo, él decía que antes nosotros decíamos que la deuda era del 24% al Producto Interno Bruto, tal vez de los países menos endeudados en América Latina, muchos de los países del mundo también, somos de los países menos endeudados, como manejando, antes era un 24%, hoy hablamos de un 28%,
del manejo de la deuda. Cuando los organismos financieros internacionales ponen como un stand-by, como un 40 o un 45% de la estabilidad económica de los países, ¿verdad? Nosotros hablamos de un 20 y algo por ciento, ¿verdad? No estamos hablando de un nivel de deuda tan alto. Sin embargo, a veces no es que manejemos eso, sino también la capacidad que tengamos de generar niveles de recaudación fiscal sumamente adecuados. Se habla de que, por ejemplo, en corrupción se pierden 5,000 millones al año, cuando en evasión fiscal se pierden, ¿qué? 35,000 o 40,000 millones al año. Entonces, a veces tocamos temas que tienen un impacto político, pero también no tocamos temas que no vayan a tener un impacto político importante, ¿verdad? Tocamos un tema que tiene un impacto político y que no debe ser así, pero también a veces dejamos de tocar temas que tienen mucho más impacto del que realmente estamos hablando. Y muchas veces nosotros como sociedades perdemos más el tiempo en ir viendo otro tipo de situaciones cuando realmente internamente tenemos condiciones y características que nos hacen definitivamente entrar en polémicas que muchas veces son innecesarias, porque entramos ya no a analizar objetivamente, sino ideológicamente una serie de fenómenos económicos que suceden en sociedades como las nuestras. Entonces, por eso es importante que cuando tenemos un programa de ajuste o estabilización económica, que nosotros y muchos países del mundo lo pasamos, y que muchos países, como por ejemplo Argentina en este momento tiene un programa de stand-by de estabilización. Creo que Perú también tiene un programa de stand-by de estabilización, y así Brasil también tiene otro programa de stand-by de estabilización. Muchos de estos países, pues entonces se comprometen a mejorar su recaudación, se comprometen a mejorar la reforma bancaria, la reforma monetaria, generar una reforma fiscal, etcétera. Son condicionantes que implica desde luego un programa de ajuste y estabilización económica. Entonces el consenso Washington en su momento, dadas las características de las economías que estaban, por ejemplo, generando un proceso económico sumamente delicado, pues entraban a la aplicación del consenso Washington con los diferentes organismos financieros internacionales, y la condicionante era desde luego un programa de ajuste y estabilización económica. Y esto desde luego nos llevaba a analizar que también dentro del comercio mundial, dentro de las nuevas características que asume el comercio mundial en la globalización económica, era importante analizar qué papel jugaban las economías como las nuestras. Por ejemplo, si jugábamos una inserción pasiva o una inserción activa, y formábamos parte de ese modelo económico con las distintas características que se generaban en su momento. Y entonces ahí se planteaba la necesidad de generar reformas macroeconómicas, reformas microeconómicas, y lo que se conoce como el Consenso Santiago, que es las reformas adicionales o de tercera generación, que estas ya van más a nivel institucional, o sea, sus reformas son mucho más institucionales como producto de la aplicación de otro tipo de medidas económicas que ya entrarían en la aplicación de reformas donde la efectividad se mide la efectividad de la aplicación de las diferentes medidas de política económica que se aplicaron en determinado momento. Entonces ahí ya vemos ya reformas más microeconómicas que macroeconómicas. Entonces, desde luego, esas reformas de tercera generación que todavía se siguen aplicando en países como los nuestros, vamos a ir viendo nosotros entonces cada uno de esos elementos. Dentro de esta parte de la
de la unidad, después de analizar toda esta parte de la unidad, después de analizar las diferentes tendencias, de manejar las diferentes posiciones del desarrollo y que miremos, por ejemplo, la visión moderna del desarrollo, vamos a entrar a la parte práctica, si puede decir, del curso. En esa parte práctica del curso, vamos a ver un modelo econométrico. En ese modelo econométrico, yo les voy a pedir a todos que vamos a hacer varios grupos. ¿Cuántos alumnos más o menos vienen en este salón? Ustedes que vienen así de manera permanente. ¿Cuántos alumnos vienen? Por ejemplo, ahorita tenemos, a ver, 21 personas, ¿verdad? 24 personas, más o menos, 24 alumnos. ¿Vienen más compañeros o no? La verdad es que no sabemos, licenciado. No se conocen mucho. No mucho. Casi no, Como no hay en alguna medida, digamos así, interacción entre los estudiantes, pero aquí sí vamos a puro tubo, hay que tener interacción, a puro tubo, porque fíjense que en este caso somos 28 ahorita somos 28, perdón. O sea, vamos a tener que tener interacción porque vamos a hacer este modelo econométrico y vamos a jugar diferentes roles dentro de la sociedad. Y entonces ahí sí, por ejemplo, en este modelo econométrico, un grupo puede ser el Ministerio de Finanzas, otro puede ser el Ministerio de Economía, otro puede ser el sector empresarial, otro puede ser el sector sindical. Y les voy a explicar por qué. Por qué en este modelo econométrico nosotros jugamos diferentes roles. En primer lugar, porque dentro de una economía, cuando se maneja una política económica, siempre hay grupos de presión, grupos de poder. Si, por ejemplo, se pretende realizar una reforma fiscal, ¿quiénes serían los primeros en oponerse? Sector empresarial. Sector empresarial, sí, correcto. Si, por ejemplo, se da una movilización en las calles demandando mejores salarios, supónganse ahorita con una inflación de un 9%, en muchos países, pues lo que hacen es que generan un proceso de incentivo económico, se da una indexación en alguna medida de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? Se da una movilización de sindicalistas. ¿Qué es lo que pretenden los sindicalistas? Mejoras en las condiciones laborales, mejores salarios. Mejoras en las condiciones laborales, ¿verdad? Entonces ahí, ¿y quién se opondría? Siempre el sector empresarial, ¿verdad? Claro. Empresarial. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, de una economía donde si sale algo es pura coincidencia, que venimos después de 30 años de conflicto armado, que veníamos de una dictadura militar, etcétera, donde lo esencial era el nivel de seguridad. ¿Con quién tendríamos que luchar o que tomar en cuenta ahí? El sector militar del país, ¿verdad?
que son un grupo de poder importante también dentro de las sociedades. Claro, en las democracias se dice que no debería de tener debe sujetarse al poder civil, pero en muchas sociedades eso no se genera de esa manera. Entonces, puede ser que un sector de estos en este modelo econométrico represente a alguno de esas áreas, ¿verdad? Pero también nos interesan los sectores sociales. Porque ¿de qué me sirve a mí generar políticas si el sector social no hay vinculación entre el sector social y el sector económico? La política social por un lado y la política económica por otro lado. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para la integración de estas medidas de política económica? Por ejemplo, ya mirábamos que Guatemala pues, necesita un nivel de educación mayor. Entonces también tenemos que incluir en este análisis al sector educativo del país, porque definitivamente sabemos que si no tenemos a la educación, es imposible que un país pueda generar mayores niveles de producción. Los cambios en educación son cambios generacionales. Por ejemplo, ustedes como generación son gente con un nivel académico y de estudios superiores que al nivel anterior de su generación. O sea, tenemos cambios generacionales y los cambios educativos no son cambios inmediatos, llevan cierto tiempo, ¿verdad? Nosotros queremos que nomás nos graduamos, ya inmediatamente queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas veces es difícil eso, no se puede hacer así. Tenemos que generar un proceso de aprendizaje. El conocimiento muchas veces no nos ayuda en el trabajo porque nos ayuda a ser creativos, pero no nos enseña a trabajar. La creatividad viene del conocimiento de las personas. Y eso es lo que hace realmente diferente a las sociedades. Ser creativos, ser proactivos, ser gente que genere. Eso es lo que hace el conocimiento. Y eso es lo que le genera a ustedes, desde luego, ir aprendiendo cada día más, porque eso es lo que esencialmente es lo que cambia a las sociedades. Guatemala, con un 3er grado de primaria, una educación básica integral que se dice que tiene, pues es sumamente complicado que se generen cambios importantes en el muy corto plazo, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo sé leer, pero ¿qué significa leer? ¿Qué significa educarse? Significa apropiarse del conocimiento, porque el conocimiento es transformativo y mientras uno no se apropie de ese conocimiento, no puede transformar su realidad ni puede transformar su entorno. Mucha gente dice, yo sé leer, pero cuando ustedes lo ponen a leer un periódico, comienza, mañana hay paro de estudiantes. ¿Ustedes creen que una persona se apropia de eso? O cuando no se utiliza adecuadamente todo el proceso semántico, ¿verdad? Hay un chiste que dice, en Oriente, yo soy gente de pueblo, soy oriental, soy del campo, pues, ¿verdad? Y en el pueblo, por ejemplo, hay un chiste que dice, mandaron un telegrama como mandaban antes, ¿verdad? Dice, tía Rosita murió hoy, dice, se peleó mañana, dice, ¿no? Pues se peleó mañana, ¿no? Entonces, hasta la forma de cómo entender las cosas, de interpretarlas, hasta la semántica, tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? Entonces, estos elementos de la educación son elementos transformativos. Y ustedes pueden tener todos los títulos que quieran,
pero si no tienen el conocimiento, o sea, lo pueden tener porque muchas veces tenemos que decirlo. El año pasado pues tuvimos un problema con algunos estudiantes que estaban con algún problema de fraude en su examen, tuvimos que repetirlo, creo que ustedes supieron eso. Entonces, no es simplemente ganar un examen, no es simplemente eso, sino es apropiarse del conocimiento para que me transforme a mí y transforme esa realidad. Y que eso me ayude en mi preparación económica, mi preparación para poder transformar con el trabajo, con mi conocimiento, con mi creatividad, todo ese entorno que se genera dentro de las sociedades. Entonces, por eso es importante ir analizando y viendo que las diferentes políticas económicas, en este caso, en este modelo econométrico que vamos a ver, por eso es que tomamos en cuenta el sector educativo. Y el otro elemento que tomamos en cuenta en este modelo económico es el sector salud, ¿verdad? Sin salud, pues si se pierde la salud, se pierde todo. Y muchas veces nosotros nos centramos más en una salud curativa que en una salud preventiva, ¿verdad? Entonces, hoy, desde luego, con la pandemia nos hemos dado cuenta de una serie de falencias que estructuralmente han venido así desde muchos años, donde centramos más la atención en la salud curativa que muchas veces que en la salud preventiva. Todo el mundo quiere un hospital, cuando sabemos que lo fundamental es que se genere un proceso de prevención de esas enfermedades. Entonces, en este modelo econométrico que vamos a ver aquí en el programa, que aquí lo tenemos, a ver aquí. Entonces, aquí dice cómo vamos a ver la política fiscal, la política monetaria, el crecimiento, el gasto, los ingresos, la inflación. Vamos a ver gráficos, resultados, análisis. Y ahí sí, como les decía, vamos a tener que tener interacción. Porque lo hacemos a través de grupos. Es un poco difícil manejarlo individual porque la idea es generar discusión. Entonces, aquí tenemos varios procesos. Tenemos que hay una exposición, haremos una discusión del caso, hacemos un análisis estadístico econométrico, porque ustedes van a sacar sus propios análisis, sus propias conclusiones y sus propios datos después del análisis del modelo econométrico. El otro tema que vemos dentro del curso, desde luego, es lo que le llamamos nosotros el análisis del desarrollo y del crecimiento económico desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Esto, desde luego, aquí vamos a ver históricamente cómo desde el Club de Roma, los límites del crecimiento económico, ¿cómo se llama? La reunión de Estocolmo, el Acuerdo de Río, la reunión de París, etcétera. Cómo es que los acuerdos sobre el tema ambiental comienzan a tener un impacto importante. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos cómo esto viene a sustituir muchas veces a lo que se conocía como el GATT, que hoy es la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Que tiene que ver esencialmente con los aspectos esencialmente climáticos y ambientales. Entonces, este tema, hoy, por ejemplo, desde luego, aquí vamos a ver la estrategia del desarrollo, los componentes del desarrollo sostenible. Y desde luego vamos a ver que hay un componente económico, que es esencial, componente social, un componente ambiental. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, la capacidad de soporte de los ecosistemas para mantener las condiciones de vida de las sociedades futuras. A eso básicamente se refiere. Garantizar a las futuras sociedades unas mejores condiciones económicas, unas mejores condiciones sociales, etcétera. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la economía ecológica, la economía de los recursos naturales, la economía de la contaminación, la economía ambiental. O sea, todos esos elementos los vamos a ver dentro de los recursos renovables, etcétera, ¿verdad? Los rendimientos sustentables. Todos estos elementos, pues es la última parte que nosotros vemos. Si bien ustedes miran,
nosotros en esta parte, en este curso, vemos una parte sumamente teórica, ¿verdad? Una parte sumamente teórica, y después de eso vemos una parte práctica, que es la aplicación del modelo econométrico. Pero la integralidad del conocimiento también requiere de algo permanente, de que el estudiante se mantenga en constante conocimiento. Entonces, también durante el semestre leemos un libro, y leemos un libro completo. El último que leímos fue el de Piketty. Vamos a leer el de Stiglitz. Solo falta en Sophos, me están confirmando cuántas copias tienen. Si no, pues le sacamos fotocopia. Pero las comprobaciones de lectura son un viernes sí y un viernes no, ¿no? El viernes que nos toca clase, casi todo el tiempo tenemos comprobación de lectura. Tenemos comprobación de lectura que tiene un valor de, aquí tenemos, o sea, en el programa. No, disculpe, esto es bien. Ahorita se los doy. Aquí está la comprobación de lectura. No, Stiglitz, por ejemplo, es uno que el que estoy averiguando. Tenemos 20 puntos en comprobación de lecturas, más o menos 4 puntos por 5 comprobaciones, 40 puntos de los exámenes parciales. Hacemos un proceso de investigación, por ejemplo, yo les pongo a estudiar las expectativas racionales de George Lucas, por ejemplo. Ustedes ¿cómo se llama? Pueden estudiar las expectativas racionales, o les puedo pedir que me haga un análisis de Amartya Sen, por ejemplo, respecto a la teoría de Amartya Sen, premio Nobel también, ¿verdad? Y así vamos a hacer un trabajo de investigación que tiene un valor de 10 puntos. No, 10 puntos he pensado, si el libro es muy grande, pues vamos a tener que bajar la investigación a 5 y el libro a 25. La cosa es que exista alguna medida de objetividad en lo que evaluamos, en lo que enseñamos y en lo que generamos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, fácil ya terminamos el curso, ¿verdad? Fácilmente terminamos, ya llegamos al final, ya. Y entonces, vamos a tener las características de que vamos a tener clase magistral, vamos a tener una clase práctica también con apoyo magistral, vamos a tener comprobación de lectura y vamos a tener una investigación. Miren, en la investigación no hay nada de copy-paste. O sea, lo que yo les pido es un ensayo. Que ustedes lo escriban con sus propias palabras. Tienen un máximo de 5 hojas y un mínimo de 3 hojas. ¿Verdad? Ustedes tienen que hacer un ensayo. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que aprender a escribir. Y en ese ensayo ustedes me pueden hacer un análisis de lo que yo les voy a pedir. Y no crean, yo los leo todos. Los leo todos. No, creo que solo me presentaron el informe, van a tener los 3 o 5 o 10 puntos, ¿no? El año pasado tuvieron 10 ceros. Simplemente copiaron, encontré de dónde habían copiado. Y ni me reclamaron porque sabían que habían copiado, que no lo habían hecho ellos. Entonces, ahí eso les deja a ustedes como un margen que la idea no es, aunque sea babosadas, pero que escriban ustedes, que ustedes lo escriban. Por ejemplo, me pueden escribir sobre el ajuste estructural en Guatemala en los años 80, que yo les pida, por ejemplo, o que les diga, o las políticas públicas en Guatemala. Entonces me van a poner que las políticas públicas en Guatemala
comenzaron a desarrollarse a partir de los años de 1980 con una serie de características especiales como pueden ser las siguientes, tal y tal y tal. Cada una tiene un efecto y con estas características y que de una u otra forma puedan generado este tipo de rendimientos o políticas o características dentro de la sociedad, etcétera, ¿verdad? Entonces tienen que escribir ustedes con sus propias palabras. No a que me vayan a copiar algo de otro lado, ¿verdad? Porque es fácil, uno se da cuenta, es fácil cuando uno está escribiendo, porque escribir no es fácil. Escribir es fácil si uno conoce y se concentra en el tema que uno va a desarrollar. Pero si uno lo va a desarrollar a última hora, complicado. Entonces, yo normalmente después del parcial les doy el tema para que ustedes comiencen a investigarlo y comiencen a hacer su propio ensayo. ¿Vale? No es un análisis, es un ensayo lo que les estoy pidiendo. ¿Alguna pregunta que alguno de ustedes tenga en este momento o pregunto yo? Vamos a ver, Abdú. Buenas noches, Nick. ¿Cómo estamos, Abdú? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Vale, qué bueno. Vamos a ir preguntando. Linda, ¿cómo está Linda Sáenz? Buenas noches, soy Linda. Qué bueno saludarlas. A ver. Merari López. ¿Merari o Merari? Merari. Merari López. Minor, ¿qué dice Minor Bamaca? ¿Dónde está Minor? Quiero ver Minor. Minor. Aquí está Minor. Hola Minor, ¿cómo estamos? Patrick, ¿cómo está? Buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches, gusto saludarlo. Siempre voy a estar preguntándoles porque, miren, y no es que los esté molestando, pero hemos tenido la experiencia que a veces solo nos dejan ahí y no están escuchando la clase. Yo no lo hago por molestar, claro, pero sí me interesa que pongan atención porque uno se ha preparado para enseñarles, ¿verdad? Para tratar de trasladarle lo poco que uno conoce y también lo que ustedes me pueden enseñar a mí, porque con su conocimiento, con su experiencia, ustedes tienen también un conocimiento importante que me pueden trasladar y que yo lo puedo utilizar para mejorar la docencia. ¿Ah? Bueno, entonces si hay dudas, Osvaldo no tiene dudas, Victoriano, Inás. Buenas noches, licenciado. No, licenciado. No, está todo bien hasta este momento. Todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, ahí si tiene Edson. Sí, dígame, Edson. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, Edson. Mi consulta es la siguiente con relación al horario del inicio de clases. ¿Será a las 6 en punto, 6 menos? Yo ingresé a las 5:20. 5:30 iniciamos, 5:40 inicié hoy porque por respeto a los que habían iniciado habíamos 12 a las 5:30. El horario de clase es de 5:30 a 7 de la noche. Ok, perfecto. Iniciamos, dejo alrededor de 5 o 10 minutos para iniciar, pero nunca a las 6, no, a las 6 no. Ok, licenciado, gracias. Sí. A veces porque es poco complicado, a veces llegar a clase o muchos se quedan en los trabajos. Pero, por ejemplo, hay compañeros que van en el bus y entonces, o en el tráfico, y entonces es complicado. Así es difícil recibir una clase. Es difícil porque de manera presencial sí lo hacen, pues, ¿verdad? Sí llegaban a tiempo, 5:30. Pero Linda Sáenz, ¿verdad? Sí. Yo entiendo que a veces es complicado el tráfico y que
Por ejemplo, me dice, voy en el bus, antes, pues, va en el bus, es un poco difícil, hasta saltarlos pueden. Entonces, entonces, así he sacado los cursos en el transporte, dice, pero lamentablemente habría que evaluar cómo los he sacado, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Pero pueden ustedes hacerlo como ustedes quieran, pero es... Carlos, ¿qué puso? Que hay un chat, alguien me puso. Sí, licenciado. Ella pregunta si los grupos son por afinidad. Fíjese que no lo hago por afinidad. Lo hacemos sorteados. Por ejemplo, si tenemos 25, van a ser 5 grupos, pongo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, que todos los 1 van en el grupo tal, todos los 2 en el grupo tal, 3 en el grupo tal, y lo dan en el grupo 4 y el grupo 5. Así lo hacemos, no lo hago por afinidad, ¿no? Es para que también tengan más interrelación. Y siempre estamos monitoreándolos, siempre los estamos monitoreando porque mandasen el trabajo econométrico, aquí están delante de nosotros, viéndolo, y cualquier consulta estamos nosotros ahí. Entonces tienen que trabajar en los periodos de clase, más o menos estamos una semana para trabajar en los periodos de clase, como máximo, ¿va? Y lo demás lo hacen en casa, ¿va? O fin de semana. Tienen que hacerlo de esa manera. ¿Alguien más está preguntando, perdón? Abdú, ¿no? Licenciado, Sí. una consulta. Sí, buenas noches. Un gusto. Gracias, Kenneth. Yo tengo una duda. Por ejemplo, así como los modelos econométricos, ¿esos se van a trabajar en un software en específico? ¿O nosotros podemos elegir el software? Yo les voy a dar el software, yo les voy a dar el modelo. Entonces ustedes en el modelo ya traen toda una línea, ustedes solo modifican los puntos que a ustedes les corresponde manejar. ¿Ya? Cada modelo tiene instrucciones específicas. Por ejemplo, usted, el Ministerio de Finanzas, le digo yo que el déficit fiscal en su presupuesto no puede ser mayor del 2.5%. Entonces usted tiene que manejar sus ingresos, la deuda, el presupuesto, lo que le va a dar a salud, lo que le va a dar a educación. No tiene que pasar sobre ese límite, por ejemplo. ¿Ah? Entonces ahí le va a ver los gráficos y ahí le va a ver todo. O sea, el modelo se lo doy yo. Ustedes solo tienen que trabajar sobre el modelo. ¿Ya? Ya, pero, o sea, mi pregunta está más orientada en que, por ejemplo, si vamos a utilizar EBIUS, No, SPSS, ustedes van a analizar análisis económico. Ya. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, dice, el sector sindical de salud quiere un incremento del 10%, miremos el presupuesto. No se puede dar el 10%, porque vamos a comprar vacunas, vamos a comprar atención primaria, vamos a atender a niños, la red hospitalaria necesita tanto. Entonces, todo ese análisis tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Perfecto, Lick. Muchas gracias. Sí, ahorita ya más claro. Sí, ahí esas son las características que... está Brenda con nosotros. Si Brenda pudiera encender su cámara. Brenda. Quiero presentarles a Brenda Agustín, creo que va a estar ya con nosotros. ¿Está Brenda? Buenas noches. Pues buenas noches, Brenda va a estar con nosotros en el curso. La licenciada Brenda Agustín va a estar apoyándonos, ella va a estar de manera permanente con ustedes, va a tener toda la información ahí con ustedes y vamos a estar trabajando en forma conjunta. Yo a Brenda, aquí no, vamos a ver, aquí ya le voy a poner... Ella va a ser de hoy en adelante nuestra coanfitriona. Ella va a estar controlando quiénes entran, quiénes están ahí en la siguiente clase. A ver, Brenda. Entonces, ya la pongo de coanfitriona. Brenda es la encargada de estar viendo toda esa área. Va a estar de manera permanente aquí con nosotros viendo ese tema. Ahí está, añadir como coanfitrión, ahí ya la puse como coanfitrión. Cualquiera que ingrese, cualquier cosa, está ahora Brenda ahí con nosotros.
¿eh? Bueno, entonces nos quedamos ahí. El día miércoles seguimos con la temática. Hoy vimos una forma general de cómo vamos a desarrollar el curso. Es que pasen buena noche, pues, y nos vemos viendo el día miércoles, por favor. Feliz noche. Gracias. Tal vez cualquier cosa. Quisiera comentarles que además de docente de la Escuela de Economía, pues, ya tengo muchos años, pues, pero soy el director de la Escuela de Economía. Entonces, cualquier cosa que necesiten, también estoy a la orden desde el punto de vista administrativo. Muchas gracias. Y académico, desde luego. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz Vale, noche. Pase feliz noche. Buenas noches.